es el tema. Ok, y las trocleares solamente pueden hacer flexión y extensión. La patela o la rótula con el fémur, ¿qué tipo de articulación es? Tiene que ser troclear porque el fémur, la troclea del fémur articula con la patela. La patela es la rótula, ¿sí o no? Y la rótula tiene que ser esto y esto. Si se va para los lados, ¿qué tenéis? Apaguen esa cuestión, chiquillos, el botón del medio. Si una salida, la con neumonía, que nos va a pillar la ceja. Por lo tanto, si tú veis movimiento de lateralidad, ¿qué tenéis? Luxación de patela. ¿Se entiende lo que veo, no? Y uno toca, los caballos, por ejemplo, mueve la rótula decente, no la de luxar tú. Decente para ver si hay luxación. Pero te das cuenta al tiro porque el perro, el caballo va a manejar. Va a estar raro. O de repente andar y se le queda la pata atrás, o a quedar con la patita levantada. ¿Se entiende lo que veo, no? Pero eso es un movimiento. Pero también se llama Ginglimu. ¿Cachai, no? Porque miren esto. Esto no se ve como una troclea, ¿sí o no? ¿Lo ven o no? La imagen. Pero en términos prácticos, ¿pueden moverse para los lados? No. Por eso es Ginglimu. Porque en el fondo hace el mismo movimiento. Flexión y extensión. ¿Queda claro, sí o no? Profe, entonces la articulación esferoidea sería circunducción. No, la esferoidea puede hacer circunducción. Puede hacer todos los movimientos, menos deslizamiento, ¿se entiende? Claro. Ahora, ojo, estos codos, por ejemplo. Generalmente las articulaciones trocleares deben tener ligamentos colaterales. Sí. ¿Cuántas cápsulas? 2. O sea, empezamos a matar. Condilia. Miren la diferencia. Miren esta imagen. Los manitos no están para entretenerlo, ¿ah? ¿Qué se murió? Condilia significa cóndilo. ¿Sí o no? Eso es un cóndilo. Miren acá, al ojo, ¿qué movimiento debe hacer una articulación? Condilia. No, imposible que haga abducción. No podéis, esto es abducción y abducción. Algo que así no te puede hacer esto. ¿Sí o no? Tampoco te puede hacer pronación, porque para hacer pronación tenéis que hacer así. Imagínate un cilindro metido una cosa así, ¿podría hacer para los lados? No, a menos que esté fracturado. Flexión, extensión y lateralidad. Solo flexión, miren el mono. Flexión, extensión y lateralidad. ¿Dónde tenía articulación condilia? ¿Qué significa eso? No, en la temporomandibular. En la mandíbula tenía el cóndilo. ¿Me entienden por qué corrigieron? Y esto es un cilindro. Y claramente en la mandíbula podía ser flexión, extensión y lateralidad. ¿Dónde más hay cóndilo? ¿Dónde más hay cóndilo? No. ¿Dónde más hay cóndilo? No, sí, hay cóndilo, pero ahí corta el que la troclea. ¿Se acuerdan que dije ahí o no? ¿Dónde más? Hay una que lo nombraba, pero al callo. ¿Dónde? ¿Entre el fémur y quién? No. ¿Entre el fémur y la tibia? ¿Sí o no? ¿Pero qué había interpuesto entre el fémur y la tibia? Los meniscos. Los meniscos estaban interpuestos. Pero, por lo tanto, el tibia y el fémur hacen flexión y extensión. ¿Pueden hacer lateralidad? Sí, pues por definición. Cuando el cóndilo se hace ¿qué cosa? Lo que pasa es que tú no te das cuenta. Ay, para que nos estamos bien, ¿eh? En la rodilla no es que andes caminando y se te vaya para el lado, sí. No. Pero ¿cuándo hace flexión? ¿Cuándo hace lateralidad? Cuando soy forzado. Muchas veces, a lo mejor tú no te das cuenta, pero camináis y así esto. ¿Cachai lo que veo, no? Ese movimiento, así el movimiento fuerza de lateralidad. El movimiento que tenía entre el fémur y la tibia será 1/8 de milímetro o un 16avo de milímetro, que para nosotros nada, ¿sí o no? Pero en términos de rodilla es una amortiguación tremenda. ¿Se entiende lo que veo, no? ¿Claro? Por lo tanto, funciona. ¿Me cachan lo que veo, no? Donde hay cóndilos, hay flexión, extensión y lateralidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. O si nos preguntan a un caballo cuando frena con las patas y se da como de lado, se fracturaría entero. Si no podía hacer movimiento de lateralidad o no. Es que claro, miren, ¿se dan cuenta de dónde se están guateando, no? ¿Entienden? Pero en realidad lo saben, no lo entienden. ¿Me cachan? Tienen que entender eso. De hecho, la mandíbula hace esto, ¿sí o no? Sigue moviendo chachazos hacia 8 metros. Gracias. Aquí no me comen. Hace esto. Esto. Claro, ¿cuándo no podía hacer esto? Cuando el disco te falla. ¿La rodilla podía hacer eso? Sí. Pero cuando estoy obligado. ¿Queda claro? De hecho, tú en normalidad tú te ponías acostado y la mandíbula empieza sola. No, para moverse de lateralidad tú la obligas. ¿Me entiendes lo que veo, no? Con masas musculares. Es más evidente que el movimiento porque esto está hecho para masticar y meter alimentos. ¿Se entiende? ¿Queda claro, sí o no? Por favor, porque si no,
Cuando se metan a la rodilla van a tener idea de lo que están hablando. Doctor, entre los cóndilos y el atlas. ¿Entre los cóndilos y él? ¿Y el atlas ¿Cóndilos de quién? del occipital? Ah, ya, ahí sí. Ah, ¿qué? Ahí igual existe la lateralidad, ¿no? Exactamente. Ah, las que bailan. Atlanto occipital, como decíamos la otra vez, las indias. Momento cultural, se los dije a usted, ¿no? Los hindúes es una religión. El hinduismo es una religión. Los de la India se llaman indios. Los indios, ese baile sensual que tienen, hay cachorro de cuando se paran así y mueven las cabezas por los lados, y uno dice, ¡guau! Eso es lateralidad. Y están haciendo lateral de articulación atlanto occipital. Claro, es una lateralidad, se exige, ¿no? Está exigida, pero puede ser lateralidad. De hecho, si no hiciera lateralidad, que cuando te has caído así, te has pegado, tú no has pegado un pescazo, ¿no? Te irías cortado el tiro. Porque tú no te das cuenta, ese golpe que recibís, la articulación te hace lateralidad y te absorbe parte de la energía, o si no te moría el tiro. ¿Entienden lo que oyen? Eso está hecho para eso. ¿Y tenéis cuántas cápsulas hay, eso sí? Dos. ¿Y condila simple o doble? Doble, porque ¿cuántos cóndilos tenéis? Dos. ¿Estamos claros? Ok. Artrodia. ¿Qué es artrodia? Artrodia, cabrón, significa cuando estructuras planas se mueven entre sí. Pero las planas pueden hacer un movimiento, ¿cuál es? Deslizamiento. Generalmente carpo o tarso. ¿Estamos? Esta trocoide, perdón. Trocoide es lo que vimos hace rato, ¿ah? Trocoide es rotación. Trocoide es el nombre que tiene la articulación atlanto-axial. O sea, entre el atlas y el axis. ¿En dónde hay? Un proceso ontoide y quien rota no es el axis. ¿Quién rota? El atlas. Pero esa articulación, a ver, ojo, la articulación entre el atlas y el axis se llama trocoide. ¿Queda claro? ¿Qué movimiento hay? Rotación. ¿Se entiende, cabrón, no? Si tú así, abducción o aducción ahí, te fuiste cortado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Te vayas a ir cortado. Porque ahí no podís hacer otro movimiento que no sea qué cosa, rotación. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Y eso tiene que ver con clínica. Después cuando veo el ligamento, voy a decir, si este ligamento se corta, esto vaya a ver. Y es tan evidente que uno puede decir, tiene esto. ¿Queda claro, chiquillos? Por favor, esto lo tienen que saber. Ojo en la cátedra, por si acaso, entra hasta huesos nomás, pues. ¿Estamos? Huesos nomás. Huesos, claro. Si esto se acuerdan los feriados malditos que tenemos, ¿no? Pero mejor para que tengan. Ahora, encaje recíproco. Quiero que lo vean. También salen los libros como sellaris o silla de montar. Silla de montar en el sentido de este, miren, y le voy a dar el ejemplo. Silla de montar significa, ¿hay cachado la silla de montar? Si te usa una cosa así o no. Ponéis otra encima y hacen el movimiento para todos lados, a eso se refiere. ¿Queda claro? Ahora, ¿dónde pasa esto? No en la falange, entre la segunda y la tercera falange pasa eso. Me explico. Miren bien para que ustedes me escuchen. Le voy a dar un ejemplo y después vuelvo a esto. Los caballos. Todas estas articulaciones son trocleares. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? O sea, hacen flexión y extensión. Yo sé que igual tienen colaterales, ¿se entiende? Dos caps, todas. Todas estas, en los caballos estoy hablando, hacen flexión y extensión. Y de hecho, tú comprenderás que lo que menos querís es que una falange se le mueva para el lado, ¿sí o no? Especialmente cuando tenéis 700 kilos de peso arriba. ¿Me entiendes por qué o no? Y especialmente cuando el rajado el caballo dobla, imagínate que esto se moviera para los lados. O sea, el caballo, buenas noches a los pastores, ¿sí o no? Vámonos al leopardo. Imaginemos que el leopardo es puro troclear para abajo. Troclear. ¿Se entiende? El animal va a 112 kilómetros por hora. Hay cachado que los caballos donan abiertos, ¿sí o no? El leopardo donan cerrado. Va rajado el leopardo, sí, cacho que hay una cebra rica para allá. Va, pisa, pa. Y porque estos doblan con las manos abajo, ¿se entiende? Pisa, dobla. Y cuando hiciera esto, sería pebre, ¿sí o no? Esta articulación, la segunda con la tercera, o sea, la interfalángica distal, como es silla de montar, esta articulación se mueve para todos lados. Todos hemos agarrado a un gato, un perro y le agarré la tercera falange y... Y uno dice, chileno todo, ¿ah? Y el cachado que se mueve para todos lados, ¿no? La tercera falange. Ya, porque se llama montar. Eso, que parece una tontera, no una tontera, eso le permite a un carnívoro pisar a grandes velocidades, rotar, además que el radio y el cúbito rotan entre sí, ¿se acuerdan o no? Rotar y hacer esta vuelta muy cerrada sin que fracture acá abajo y salir disparado para allá. ¿Se entiende, chiquillo, no? Está hecho
para que esta articulación se mueva a todos lados, pero funcione en ese caso. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Ojo, espero que lo entiendan porque después en la cátedra lo puede ser peor, ¿eh? Pero no porque me caigan mal, de hecho no me cae mal ni bien nadie. Yo formo profesionales, no amigos. ¿Se entiende el cuento, no? Y deben saberlo. No, no rotan, hacen todo. Porque tienen que hacer todo, ¿no? Claro, porque si no en la vuelta... ¿Tú cachai? Aquí un leopardo volando a 112 kilómetros por hora en un ángulo hiper cerrado, ¿lo que? Cuando uno ve esa cuestión te das cuenta que la naturaleza, como dice el viejo, es sabia. Porque mucha velocidad, mucha presión, mucha energía que está ahí. Si esa energía no la absorbe alguien, porque es un movimiento absorberla, ¿sí o no? La fractura sería pero tremenda, viejo. ¿Queda claro lo que voy o no? ¿Estamos? Y eso significaría que no habría leopardo. Las cuestiones que uno estudia son sinoviales, ¿cacharon, no? Y la mayor parte de los problemas articulares son sinoviales. Pero vamos a ver dos grandes grupos que a mi mover también nos dan problemas, pero como no los cachamos, pasan piolas. ¿Se entiende lo que veo, no? Pasan piolas. Voy a ver unas articulaciones y por favor, aquí le aseguro que es una variada. Pero lamentablemente te las tenéis que saber. Ahora, hay unas articulaciones que se llaman fibrosas, que también se conocen como... Pero yo prefiero que habléis de fibrosa. ¿Queda claro, chiquillo, no? Y uno, digo esto porque uno a veces vaya a otros lados, a otros países, y los tipos hablan de fibrosa. ¿Queda claro lo que veo? Entonces te caes como medio cachudo cuando no sabes lo que están... Y son fibrosas. ¿Qué significa primero? Le voy a dar el ejemplo para que usted le quede el concepto. ¿Se acuerdan los huesos de la cabeza que se unían en la sutura? Sí. Es una articulación fibrosa. O sea, las superficies articulares, ¿cómo son? Continuas, o sea, están pegadas. ¿Queda claro? ¿Y tienen movimiento? No. En este caso no. Por eso las fibrosas también le dicen sin artrosis, sin movimiento. ¿Queda claro, chiquillo, no? Pero vamos a ver nosotros entonces las articulaciones fibrosas. ¿Estamos claritos, sí o no? Chiquillo, las fibrosas se dividen en 4 grupos. Se dividen en suturas, sindermosis, confosis, sin sarcosis. Pero quiero que vean, por favor. Las suturas las vimos nosotros en forma indirecta cuando vimos cabeza ósea, ¿sí o no? Sí. Yo le dije, miren, esas líneas que hay entre los huesos que unen a la cabeza, sale una mandíbula que es sinovial, ¿cacharon o no? Esas son las suturas. O sea, en la forma que tiene la unión entre los huesos de la cabeza. Lamentablemente hay varios tipos de suturas. ¿Qué tal les dije que saber? Sí. Sí, todas. ¿Cuál me va a preguntar? Todo lo que yo quiera. ¿Estamos? Dentro de las suturas tenemos una sutura, y por favor, no quiero ejemplos del libro, no. Quiero que te aprendáis, estos están así. Esta sutura se llama serrata. Serrata, porque cuando tú miráis la unión entre los dos huesos que hay acá, son como dientes de sierra. ¿Se entiende lo que no? ¿Se entiende sí o no? Por eso corresponde la sutura, ¿cuánto? Serrata. Así de simple. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? De hecho, este es el maxilar y este es el animal. ¿Estamos? No que todo lo aprendáis, pero... Profe, ¿el nombre que tiene serrata tiene algo que ver con la zona serrata de la escápula? No. La área serrata se llaman así porque el músculo serrato. Y serrato significa por lo mismo, porque tiene como dientecitos, ¿se entiende? Lo único que esa acotación serrato tiene como dientecitos. ¿Queda claro, chiquillos? Esta es la sutura entonces serrata. Esa es la primera sutura que vemos. Obviamente las superficies son continuas y ningún movimiento. ¿Quedó claro, sí o no? Ningún movimiento. Tenemos otra segunda que se llama escamosas. Y para que ustedes me entiendan, voy a ampliarla. Las escamosas son estas. Para que ustedes me cachen. Cuando estudiamos el arco cigomático, ¿se acuerdan o no? Sí. Estaba el temporal y estaba el cigomático. Sí. Y se enfrentan, se unen así, igual que las escamas de un pescado, ¿se entiende? Y en los libros dicen cortado en bisel. ¿Qué es un bisel? ¿Han visto las agujas hipodérmicas tienen un sacadito, no? Sí. Eso es un bisel. Entonces el bisel de acá es esta aguja con el otro bisel. ¿Se entiende lo que no? Pero que esos son las escamas, así se apoyan las escamas de los pescados. ¿Se entiende lo que no? Por eso hay libros que dicen es escamosa o en bisel. ¿Se entiende, chiquillos, sí o no? ¿Sí o no? Ahora, esta unión, o dicho de otra manera, se lo voy a dar con ejemplo, ¿el arco cigomático se mueve? No. No, porque los huesos cigomático temporal aquí están unidos por una articulación fibrosa que se llama escamosa. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? No debe moverse. Es otro tipo de sutura. Y de hecho la vieron la sutura, se veía muy clara ahí. Se veía la línea.
La otra sutura, y hago esta vuelta para atrás para que la, es la que se llama plana. Plana es esto, plana es plana. ¿Qué significa esto? Miren bien, por favor. Los dos huesos nasales, ¿se acuerdan los huesos nasales? Se unen entre sí, por arriba, ¿se acuerdan que dijimos, no? Sí. Pero cuando tú miráis esa línea que lo une, es derecha, es plana. ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Me cachan lo que digo? Es como que una dos hojitas de cuaderno derechitas, eso es plano. ¿Queda claro? Pero son suturas, porque son continuos los huesos. ¿Y se mueven? No. ¿Queda claro? La otra, que es un poquito más rara, pero sigue siendo una sutura, ustedes la vieron, que se llama foliata o esquindilesi. Y aquí voy a hacer un recuerdo que nunca está de más. Fíjense por favor todo acá. Lo que tú estás viendo es una cabeza ósea de bovino. ¿Estamos de acuerdo? Sea dinosaurio, chupacabra, es la misma cuestión. Claro, porque de hecho ahí están las fisuras incisivas. ¿Se acuerdan, no? Sí. Que los procesos palatinos del incisivo, el cuerpo incisivo, es el vómer, ¿recuerdan o no? Sí. Que el vómer venía del préfeno y de por abajo, ¿se acuerdan o no? Sí. Y llegaba hasta acá. Lo que tú estás viendo aquí, ¿qué cosa sería? El tabique nasal, pero esa es la parte ósea. Y esa parte se llamaba lámina perpendicular del etmoide. ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Sí. Porque para adelante viene, ¿qué cosa? El cartílago, ¿recuerdan? La unión que hay de este hueso con este, y acá arriba, es foliata o esquindilesi. ¿Se entiende lo que no? Porque el tabique, la parte ósea, ¿se debe mover? No, está fijo. ¿Se entiende lo que no? Está fijo abajo, pero está fijo ¿dónde también? Arriba. Eso se llama foliata o esquindilesi. Y es una sutura. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Lamentablemente la sutura no la ves a menos que la imagen sea esta. ¿Me explico? Si tenía un esqueleto, una cabeza, si no la vaya a ver, está para adentro. ¿Queda claro, sí o no? Esa es la única. Sí, la única esquindilesi. Esos son los tipos de sutura. ¿Queda claro, sí o no? Esos son los tipos de sutura. Profesor, no me quedó muy claro dónde estaban los quindiles. Aquí, justo ahí y aquí arribita. Donde se une con el bóver y donde se une acá arriba con los huesos sale. Esa es la unión. Ahí es donde se pega. ¿Queda claro? Ahora, también se llama fibrosa porque, comilla, el pegamento es tejido fibroso. ¿Se entiende lo bueno? Duro como palo. A eso se refiere. Ahora, vuelvo acá para que veamos el esquema. Todo lo que estoy viendo, insisto, es fibrosa. Todas son continuas sin movimiento. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? ¿Qué vi yo? Las suturas. Baja hasta para el final. Voy a hablar ahora de la gonfosis. Gonfosis. No llevo un orden de ahí. Llevo esto para que me entiendan ustedes. Y perdón que haya para atrás, pero para que ustedes me entiendan. Esto, ¿cómo se llama en eso, oye? Alveolo. Ya, el diente dentro de un alveolo, sin que se mueva, eso se llama gonfosis. ¿Queda claro, chiquillo, no? La articulación de los dientes con los alveolos se llama gonfosis. ¿Quedó clarito para todos, sí o no? Cuando yo te hable de la gonfosis, son los chocleros. ¿Adentro de qué? De los alvéolos dentales. ¿Estamos claros? Gonfosis. Eso tampoco sería móvil. Tampoco, no debe ser móvil. Hay excepciones, pero para el término anatómico, yo estoy muy de acuerdo en unas clasificaciones, ¿eh? Pero el término anatómico es así, ¿me cachai? Yo de hecho aquí tengo mis dudas, pero así se pasa en todas las escuelas, tradicionalmente. Pero después se las voy a expresar ahora, no. Sin sarcosis, me salté una vez. Sin sarcosis significa esto. Por favor, escuchen porque así está escrito en los libros. Yo dije que el perro tenía clavícula, ¿no? No. El gato, ¿cierto? Nosotros tenemos clavícula acá, ¿no? Y entonces ahí que la clavícula se une al omóplato en los humanos, que sería la escápula, ¿sí o no? En los animales, en los perros, no tienen clavícula y por lo tanto el miembro anterior, o el torácico, queda claro lo que voy, ¿no? Se une el axil. ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? Pero ¿qué lo une? Masas musculares. El músculo Y esa unión de todos los músculos que ponen el miembro posterior pegado al axil, esa unión se llama sin sarcosis. ¿Queda claro, chiquillo, no? No es más que toda la masa muscular que agarra el miembro anterior y lo pega al esqueleto axial. Pero ahí sería móvil. No es móvil. Porque, ojo, miren lo que le voy a decir. Miren lo que voy a decir. Se mueve ¿El músculo? no, se mueven los huesos entre sí con los músculos, ¿sí o no? Pero la escápula, a ver, en este caso, la escápula hace para allá y para acá. No, porque el miembro está fijo. No las partes del miembro. ¿Se entiende la diferencia, no? Entonces la escápula flota. No flota, de hecho no flota. La escápula de hecho está agarrada al axil, ¿sí o no? ¿Qué la agarra? Los músculos. Y eso se llama sin sarcosis. No confundan que esto esté aquí fijo a que el miembro se mueva. ¿Entienden lo que veo, no?
Si tú tenías una escápula que de repente anda por el poto, estoy exagerando, evidentemente que los músculos que la sostenían, ¿qué pasó? Se rompieron. ¿Sí o no? ¿Me cachan lo que estoy diciendo? No confundan que los miembros se mueven entre ellos, en la escápula con el húmero, pero la escápula se mantiene fija. Y si se mantiene fija, mantiene todo el miembro fijo. ¿Sí o no? ¿Se entiende el concepto? No los movimientos entre los componentes del miembro. ¿Quedó claro? Y eso se llama ¿cuánto? Sinsarcosis. De hecho, bueno, han hecho histología, ¿no? ¿Están en eso? Estamos en eso. Cuando estudian musculatura van a ver que tiene que ver sinsarcosis con un sarcoma, un sarcolema y todo eso. Ahora, la última sinartrosis, o sea, la última articulación fibrosa, la sindesmosis. ¿Qué es la sindesmosis? Yo voy a decir piola, porque es más piola. Miren, hay huesos, como este. Miren. Estos dos huesos, ¿lo ven o no? Están unidos aquí por una membrana. ¿Estamos? Una membrana. Primero era, ¿qué cosa? Una membrana fibrosa dentro de la guatita. Pero nació el guachito y esa membranita se osificó. Y al osificarse, sindesmosis. ¿Cacharon lo que dije, no? ¿Qué unía estos dos huesos primero? Una membrana fibrosa. Pero después se osifica. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Y al osificarse, voy a decir algo obvio, ¿quedan pegados los huesos, no? ¿Quedan sin movimiento? O sea, no hay una articulación sindesmosis en el radio cúbito del perro, ¿o sí? No, porque de hecho radio articula con el cúbito. ¿Se entiende, chiquillos, sí o no? Es así. En bovino. En bovinos pasa, en caballos pasa, en humanos pasa. ¿Estamos? Pero, ojo, a ver, para que no entendamos. La sindesmosis tiene que ocurrir en dos huesos, ¿no? ¿Sí o no? Claro que sí, porque si no, no es sindesmosis. Claro. Ahora, sigo. Falta el último tipo de articulación. Porque eran tres grupos. Estas se llaman cartilaginosas. Cartilaginosas, ¿qué significa? Que hay como tejido cartilaginoso entre medio, ¿no? Pero también con fibroso. Y voy a decir algunos ejemplos. Este dejémoslo para el final. ¿Se acuerdan que yo hablé de sínfisis varias veces, no? Sí. La típica, la sínfisis mandibular la última vez. ¿Se acuerdan, no? Pero también la sínfisis, ¿cuánto? Claro, y la realidad isquio-pubiana. ¿Se acuerdan, no? Porque isquio para atrás y pubis para adelante. Esta es una articulación muy particular. Miren, quiero que escuchen primero. Esta articulación es dura como palo. ¿Cachai lo que estoy diciendo? De hecho, está duro como palo, ¿sí o no? ¿Estamos? Y es continua. ¿Se entiende que es continua? No es cosa que cachita aquí, cachita abajo, ¿no? Es continua. Pero es mixta, ¿en qué sentido? Que en las hembras, ¿cachai? Estas articulaciones se relajan. ¿Por qué se relajan? Por la mediación de una hormona. Me explico. Esto, cuando la mujer no está embarazada, es duro como palo. ¿Se entiende lo que voy, no? Y cuando está embarazada, también. Salvo cuando se acerca el parto. ¿Sí o no? Porque unas hormonas relajan el pegamento que hay acá. Y claro que sigue continuo. ¿Pero qué hace esto? Se mueve. ¿Se entiende lo que voy, no? Y eso tú decís, esta es una articulación continua, pero con movilidad. ¿Se entiende lo que voy, no? Por eso tú decís que es mixta, porque móvil es como las sinoviales. ¿Se entienden? Pero continua como las fibrosas. Ahora, es necesario que esta articulación, miren lo que voy a preguntar, en las hembras, sea móvil, pero que en determinado momento pueda tener movimiento. Sí, si no, no va a parir. ¿Cómo sale el guacho? Vamos a ver, guachito, justamente eso me gustó. Ahora, ver, si cabezote. Ahora, cuando va a parir, no es que se relaje la sínfisis, se relajan todos los ligamentos por si acaso. ¿Queda claro? ¿Se acuerdan los ligamentos que vimos, no? Todos, pero ¿cuál es lo que interesa? Los de la pelvis, los de ciertas zonas, porque está todo hecho para que el chiquillo, el guachis, salga. ¿Queda claro? Por eso esta articulación es, ¿de qué tipo dijimos? Continua, pero con movimiento. Ahora, quiero aclarar, ¿cachaste cuando digo movimiento en determinado momento? ¿Se entiende lo que es, no? Para que no se queden pegados, que siempre esta articulación en particular tiene movimiento siempre. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque tenía otra muy obvia, que también es una articulación que es una anfiartrosis o articulación cartilaginosa. Porque de hecho, voy a ver otra articulación que es cartilaginosa. Y esto lo tenéis que saber. Una vértebra tiene un arco y un
Cuerpo. ¿Estamos de acuerdo, no? Arco arriba, cuerpo abajo. Exactamente, y el cuerpo tiene dos caras articulares, ¿se acuerdan? Adelante y atrás. ¿Estamos de acuerdo, no? Convexa adelante, cóncava atrás. Fíjense lo que voy a decir. Tú cuando así, bailáis así, ¿cachado, no? Movís la columna, ¿no? ¿Te pegáis el dancing? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero miren para acá, ahora si quieres se lo digo anatómicamente. ¿Sí o no? Sí. Pero se te mueven las vértebras así. No. Y entre medio de las vértebras, ahí, ahora sí hay un disco intervertebral. En castellano, ¿qué te estoy diciendo? ¿La articulación de las vértebras por su cuerpo es continua? No. Ah, no. Sí. O sea, cuando tú bailas, sí, la vértebra sí. se te mueve y te has cortado. ¿Sí o no? Es continuo, ¿no? Sí. Pero móvil. Salvo un ejemplo. ¿Cuál? El sacro, porque sus vértebras funcionan nada. Y es más, debe ser así. Tú esperas la motilidad y la continuidad. Vuelvo al ejemplo al leopardo. O no podría ser la curvatura que hace tremenda cuando pone las patas delante de las manos, ¿sí o no? Y sale corriendo. Ahí tiene otro ejemplo clásico. Las vértebras por su cuerpo, ¿qué tipo de articulación son? ¿Usted? ¿Qué tipo de articulación son? Lo acabo de decir. Respóndame alguien. No, son cartilaginosas. ¿Cachai? No confundan, hay una aclaración importante. No confundan que sea convexo una, cóncava otra, el disco, pero como articulación es cartilaginosa. Continua, pero con movimiento. Otro cuento que los discos, los cuerpos sean convexos adelante, acá hay un disco. ¿Me entiendes el punto, no? Y eso es súper importante para que tú puedas evaluar patologías de qué cosa? De columna. Porque además, los cuerpos vertebrales, ¿de qué tipo de huesos son? Son ¿No? ¿Qué tipo de huesos son los cuerpos vertebrales? irregulares No, las vértebras son irregulares. Corto. Son cortos. ¿Y para qué sirven los huesos cortos? Para ¿Y qué va arriba de los cuerpos vertebrales? un arco. ¿Qué va arriba? Descansando arriba del cuerpo vertebral. Ah, La la médula médula espinal. espinal. Debe ser así entonces, ¿no? Sí. Sí. Debe ser continuo con movimiento. Al ser continuo, tú evitas que esto haga esto y lesione a quién. A la médula ¿Me entiendes lo que yo, no? ¿Tiene lógica? ¿O no? Ya. Y eso alguno evalúa cuando viene un rayo. ¿Estamos claros, sí o no? Sí, sí. Cabros, no basta con que aprendan de memoria. O te manejáis o te cocinado. ¿Estamos claritos, sí o no? Ok. Ya, para que vean que esta cuestión no es nada tan así como, me la aprendí, chao. Así. Pero esto es la generalidad nomás. Lo que acabáis de ver es lo básico. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Lo básico que tienen que saber para empezar a aplicar. Aquí yo encuentro que es muy básico, cabrón. Yo reitero, estáis caídos o no, me da lo mismo. Te tenéis que manejar en la materia, no memorizarla. Eso lo hace cualquiera. ¿Se entiende lo que digo, no? Un cabro de octavo básico te la va a hacer. Cualquiera. Otra cosa es que la manejes. ¿Se entiende el punto de lo que digo, no? Deben manejarla. Están obligados a eso. ¿Quedó claro el mensaje a todos? ¿Estamos? Y parto con este porque es un flojo. Que está ahí con las articulaciones, chiquitito, durmiendo. Y esto es lo que vimos. ¿Qué cosa era esto? Dijimos. La cápsula articular, ¿cierto? Con la cavidad articular, líquido sinovial. ¿Esto se puede evaluar que en un rayo, por ejemplo? No. Sí, porque de hecho cuando tú... ¿Se acuerdan cuando vimos hace rato la articulación coxofemoral en un rayo, no? Tú estás viendo, aunque no te dieras cuenta, el líquido. Pero no lo estás viendo. O sea, se ve. Inferimos que está ahí. Claro, pero tú sabes que está. Porque si lo empezaras a ver, o hay hemorragia, o algo muy malo está pasando, porque no debe verse. ¿Se entiende el punto, no? ¿Me cachan lo que veo, no? Sí. Y si en una radiografía de rodillas miráis el fémur, los cóndilos femorales tocando los cóndilos tibiales, es que los meniscos se fueron a la punta del cerro. No hay. ¿Me entiendes lo que estoy haciendo, no? Estoy llevando eso ahora a un rayo. ¿Cachan lo que veo, no? Que eso es lo que sucede. Ok, vamos a la primera articulación. ¿Qué articulación es esta? Del hombro. ¿Pero cuál es el otro nombre? Escápulo. La escapulohumeral. ¿Ven ahí lo que dice? ¿Qué cosas articulan ahí? Díganme ustedes, ¿no? ¿Qué cosas que vienen para...? Claro, eso está hecho no para que te lo memoricen. Porque sería ridículo. Ya de hecho hay osteología. ¿Me entienden el punto, no? La cabeza ocular con la ¿Con cavidad quién? glenoidea. Por la cavidad glenoidea. ¿Debe haber cartílago articular? Sí. ¿Qué cápsula tiene? Sinovial. ¿Completa, incompleta? Completa. ¿Qué tipo de movimientos tiene? Flexión, extensión. O sea, la mayor parte,
¿Cuál generalmente no debería tener? Deslizamiento. Deslizamiento de lateralidad. No puede tener eso, ¿sí o no? Porque si la tiene, lateralidad, estamos en presencia de qué, cabrón. Una fractura o luxación. Claro, no, estoy hablando de la articulación, sería una luxación. ¿Queda claro? Pero podría ser una fractura también, una luxofractura. ¿Se entiende lo que es? ¿Es fácil de palpar en un perro, no en un gato? Claro, lo que pasa es que tú, aquí hay tanta masa muscular, pero tú sientes el túrculo mayor, se siente el surco, se siente todo. Y al sentir esto, ¿qué estáis? Vamos a agarrar a la chiquilla esta, y al agarrarla tú estás sintiendo qué cosa, la continuidad. Tú no te das cuenta, pero estás tocando la cápsula por fuera. ¿Queda claro, chiquillos, sí o no? Eso es lo que es. Eso es lo que tú tenés que saber evaluar. ¿Estamos? Miren, flexión, extensión, aducción, abducción y rotación. Pero no deslizamiento. Por eso te decía, la mayor parte de los movimientos. ¿Puede ser deslizamiento? No. Imposible. Esto no puede ser esto. Salvo que esté luxado. ¿Estamos? Es rara la luxación de esto. Pero generalmente los perros es por una razón. ¿Cuál creen ustedes? Chuleta, golpe, traumatismo. Generalmente es por traumatismo. ¿Queda claro lo que oigo, no? Siempre el perro llega así patelaucha, tenéis que revisarlo entero. Puede ¿Estamos? ser sin conducción también, ¿verdad? Sí. Claro, de hecho te hace. ¿Estamos? Pero si te hace eso, te hace circunducción. ¿Se entiende lo que no? Son traumáticas. Esa es una de las cosas que tú tenés que... Ojo, tenés que revisar todo, pues, ¿se entiende lo que no? Pero son generalmente traumáticas. La otra que puede pasar es cuando los perros, como esa cuestión que hay ahí, la Florencia, ¿cierto? Va, se las da de escaladora, sube la escalera o se tira de la cama. ¡Pah! Y caen y se luxan. ¿Se entiende lo que no? Esa es la otra. Puede pasar. Un caballo también, es que yo lo he visto, me ha pasado. El caballo pisa mal en una superficie refalosa, está con herradura, refalosa lisa. ¿Se entiende lo que no? Pisa, se le va y pega la luxación, además del desgarro. ¿O no? Entonces siempre uno tiene que fijarse muy bien lo que pasa. ¿Y la inflamación viene o no? Sí. Claro, viene, pero viene. ¿Queda claro? ¿Se entiende la articulación o no? Sí. La pregunta obvia, ¿y en el dinosaurio cómo era la articulación escapulohumeral? Igual. Igual. ¿Sí o no? Pero más grande. Más grande nomás. ¿Capsular completo? Oye, hay colaterales, ¿eh? Sí. Ah, no. Porque cuando el capsular completo pueden haber colaterales, no hay colaterales. No deben haber colaterales. Esa es la de dos excepciones. Exactamente. Oye, no dije nada. Porque es verdad. Ahora, si ustedes se dan cuenta, por favor, para que cachen, en las generalidades te jugáis los tipos de articulaciones, ¿o no? Si lo entendíais, lo entendí el resto. Veamos si son tan pechos. Es eso mismo, ¿no? Estos monitos están para que usted fije, yo los pongo para que usted fije la idea de que hay que hacer todos los movimientos, salvo deslizamiento, por ejemplo. ¿Se entiende lo que no? Porque es cosa mirar. Aquí es el escapulohumeral y abajo, ¿cuál? La coxofemoral. ¿Sí o no? Esas son las articulaciones que tú miráis. ¿Qué es eso que le sale de ahí? No importa, no te preocupes. Lo que me interesa es más escapulohumeral, coxofemoral. Y siempre, ojo cómo se mueven, ojo cómo se mueven los animales. ¿Queda claro lo que es, no? Ojo en algo muy obvio, algo tan obvio que no lo hacen. Saber cómo camina un perro, cómo camina un gato, cómo camina un caballo. Porque a veces no lo sabemos, ¿sí o no? Mirar, que a veces pisa raro y hay cachando que por ahí el cuento. Y a veces puede ser un clavito, una cosita aquí abajo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y especialmente los perros, porque los perros son mentirosos. Más de un perro yo lo he visto cojear y yo no tiene nada. ¿Sí o no? No tiene nada. Los gatos no, los gatos se lo ven. Y de hecho nos harían ¿qué cosa? Nos harían. Esa es la cápsula. Esto es humano, ¿eh? ¿Se dan cuenta, no? Esto es humano. Claro, y estáis viendo la cápsula ahí, ¿cachai? Pero la cápsula que es completa. ¿Se dan cuenta? Lo que tú estás viendo de la cápsula, ¿qué parte es? La parte fibrosa. Pero también me lleva otra cosa, que aquí es donde yo quiero que aprendan. Yo una vez les dije, después lo veo un perro, pero el cuento es el mismo, que al igual, miren, esto es humano, ¿eh? Pero igual tiene un tubérculo mayor y un tubérculo menor. ¿Se acuerdan del número, sí o no? Sí. Yo le dije que entre el tubérculo mayor y menor pasaba un tendón. ¿Lo vieron, no? Que era del bíceps, que se llama surco correo-bicipital o intertubercular. ¿Se entiende por qué intertubercular, no? Porque está entre el tubérculo mayor o exactamente lo mismo. Pero ahí pasa un tendón. Pero miren lo que hace la naturaleza, después lo va a ver un perro. ¿Qué puso la naturaleza entre los dos tubérculos?
para que ese tendón no se salga y obviamente impedir la tendinitis. ¿Se entiende lo que es, no? Un ligamento. ¿Pero cómo se llama ese? Transverso humeral. ¿Se entiende por qué va transverso, sí o no? Allá pusiste ojo así que... ¿Lo cachai? Para que eso... ¿Cuál es la función entonces? Que el tendón no se salga y tampoco oscile. ¿Se entiende lo que es, no? Que empiece este movimiento. Ahora, ¿qué hace el perro? Y el humano y el gato, lo mismo. Miren para acá. Eso, voy a emplearlo más. Eso es lo mismo. Fíjense, varias cosas que quiero que vean acá. Miren. Ahí está la articulación escapulohumeral. ¿La ven o no? Ahí se abrió la cápsula. Operamiento de un John Kevin, ¿cierto? No es pito aquí. Articulación. ¿Estamos? Te caché. Ajá. Y esto es la cápsula, ¿la ven o no? Sí. Y de hecho estáis viendo la fibrosa de la cápsula. Así de ordinario se ve. ¿Cachai? Pero pasa lo siguiente, que acá y aquí en la escápula tenía un tubérculo supraglenoideo, ¿se acuerdan, no? Sí. Y de ahí sale el tendón, que baja por el surco corredero bicipital, pero ¿quién impide que se salga ese tendón? Aquí está el músculo, el ligamento transverso, ¿cuánto? Humeral. Por eso, cuando tenéis fractura de tubérculo mayor, generalmente el menor es raro, porque un pencazo por dentro, ¿me entiendes lo que veo, no? De mayor, tú sabéis que te piteaste al tiro, ¿qué? ¿Cuál? ¿El tendón? No al tiro. ¿Qué te piteaste? El ligamento, ¿sí o no? Te lo piteaste, pero obviamente si te piteaste el ligamento, el tendón ¿qué empieza a hacer? ¿Y alguien ha tenido tendinitis aquí? Es lo más desgraciado que hay, viejo, tener tendinitis. Y al perro te meto. Además la fractura que es grave. ¿Se entiende lo que no? O sea, te piteaste el hueso, te piteaste el ligamento y te vas a pitar el tendón. ¿Se entiende lo que no? O sea, tenéis que saber tratarlo y hacerlo ahí, pichicatearlo por su plaquita. ¿Queda claro, sí o no? ¿Se entiende que dije que es raro que sea el tubérculo menor o no? Porque sería por dentro. Si fuera un pencazo por dentro, primero me haría pebre todo lo que la musculatura, nervios, plexo braquial y todo lo que haría ahí abajo. ¿Estamos? Lo que menos me preocuparía sería el ligamento, porque podría quedar inválido de este miembro. ¿Se entiende o no? Entonces uno de eso hay que valorarlo. ¿Quedó claro la articulación, chiquillos? ¿Quedó claro el ligamento? ¿Quedó claro por qué es importante saber que hay un tendón? ¿Quedó claro sí o no? Ok. Hay otro ligamento que no se lo voy a preguntar de buena onda, pero para que ustedes me entiendan, esto es, porque no voy a entrar en detalle, cacha bovino, cacha chancho, cacha toda la especie, tiene todo como ligamento. ¿Se dan cuenta de lo que ven, no? Hay un ligamento que se llaman glenumerales, pero que no me interesa. ¿Estamos? Con esto que se quede, estoy feliz. De hecho, aquí está. Unos glenumerales son ligamentos elásticos que van por los lados. ¿Queda claro? Quedan encima de la cápsula. ¿Amarillos o no? Son amarillos, justamente. Los que son elásticos. Pero que no tienen, miren lo que no tienen relevancia, gran relevancia clínica. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Sí o no? ¿Estamos? Pero están, para que ustedes, esta presentación, recuerden que ya les dije, ahí está todo, ¿cierto? Y lo subí ayer también. La subí la noche para que la tuvieran. Para que ustedes la puedan leer, estudiar. Esto guárdenlo para cuarto, quinto. Lo van a atesorar, acuérdense. ¿Quedó clara la articulación, sí o no? Tú comprenderás también que fracturas de cuello de escápula te producen inestabilización de la cápsula, ¿no? Sí. Obviamente. ¿Queda claro lo que oye? Un corte, un cuchillo, o sea... El codo. El codo es una articulación... ¿Se me va entendiendo, sí o no? Sí. El codo es una articulación desgraciada. ¿En qué sentido? Si ustedes recuerdan, sí, y poco menos lo estoy enseñando para la prueba de día, la experiencia, ¿sí o no? Si ustedes recuerdan, yo dije el codo es la unión de tres huesos. La ulna, el radio y el húmero. El húmero, fíjense, ponía la trochlea y el cóndilo. ¿Se acuerdan o no? Sí. Y yo sabía que la trochlea articulaba, la del húmero, con la escotadura trochlear de la ulna, ¿sí o no? Sí. Y articulaba por dónde? Por la fosa craneana, por atrás, ¿se acuerdan o no? Sí. Que tenía por los lados una epitrócleo y un epicóndilo. Y que se metía dentro del proceso anconio, ¿sí o no? Sí. Y que fractura de epitrócleo, epicóndilo o anconio hacían que esto se moviera. Pero también sabía que radio rotaba en relación al cúbito, ¿sí o no? Sí. Y que impedía que se saliera esto eran los procesos coroneos medial y siendo el medial más largo, más grande, ¿sí o no? Sí. Esa es una articulación compleja, pero en términos prácticos es troclear o ganglio, ¿sí o no? Porque al haber una trochlea
¿Qué movimiento puede hacer solamente la rodilla? Flexión y Solamente flexión y extensión. No debe hacer lateralidad. Tú veis uno el codo haciendo lateralidad, sabéis que tenía una luxa fractura. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué se fracturó? Epicóndilo, epitróclea, proceso oncóneo, cuello del radio, proceso crónico lateral, proceso crónico medial, olecrano. ¿Me entienden lo que veo, no? Ahí tenéis que empezar a evaluarlo. ¿De qué tipo? Radiográfica. Pero en términos prácticos, el animal pisa, ojo, no sé, traten de buscarlo en YouTube. El animal pisa, es impresionante, pisa y esto, ¡pah! Pero se le mueve. No así sutil, se le mueve, compadre, es una cosa impresionante. ¿Estamos claros? Pero a las claras, igual que el bovino, igual que el dinosaurio, el elefante, el rinoceronte, ¿qué movimiento puede hacer esto? flexión y extensión. ¿Qué ligamentos tenían? Colateral. Los colaterales, colateral lateral y colateral ¿cuántos? ¿Cuántas cápsulas tiene? Dos. Una. Craneal y No, ahora acuérdense del codo hacia abajo, dorsal dorsal y atrás palmar. palmar. ¿Ok? Tú. Sácate el delantal. Le voy a decir una vez que no digan que este otro, miren. Esto puede ser un caballo, puede ser un humano, es humano. Puede ser un perro, puede ser un gato. Miren lo que voy a decir, fíjense, yo toco acá y yo lo primero digo, ¿sabes qué? Aquí estoy viendo el olecrano, ¿sí o no? De hecho estoy viendo la tuberosidad olecraniana, ¿se acuerdan? Sí. Y fíjense lo que hice flexión de codo. Sé que tiene que haber solo flexión y extensión. Sé que, miren, debe llegar hasta ahí. Acá tengo fractura de olecrano. ¿Se entiende por qué o no? Porque sigo para atrás. Pero al hacer esto, además yo toco acá, ¿cachai? Que sacó, perdón, que no, esto, estoy tomando el olecrano, lo saco el olecrano y segunda ahí, ¿cachai? El dedo peludo, ¿no? Sí. Porque esta es la fosa olecraniana. Esa es la fosa olecraniana. Yo sé que aquí, ahí te estoy tocando los colaterales. ¿Se sienten claritos? ¿Cachai? Y yo sé, suponte, al tiro, ahí baja la mano más, pero a mí me dice, ¿sabes qué? Este cabro está patelaucha en la articulación del codo, la radiocúbito metal, y hay que infiltrarlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Voy a infiltrarlo. Entonces digo, ¿sabéis qué? Hago el siguiente ejemplo. Miren todos para acá para que ustedes me entiendan. Una aplicación, lo mismo en el hombro, tú puedes infiltrar. Entonces, ¿sabéis qué? Aquí hay una cápsula y aquí hay otra, porque son capsulares ¿de qué tipo? Sinoviales. No, completo, incompleto. Yo sé que aquí hay un espacio muy chico, ¿sí o no, para entrar? Yo sé, recuerden que dije que no había dentro una, ¿no? Entrar ahí con una aguja es, por decirlo menos, estúpido. Porque imagínate aquí estrecho en una vaca, imagínate un perro o un humano, vaya a ser peor el cartílago, ¿sí o no? Sí. Pero yo sé por dónde puedo entrar. No, pues, flaco. Por atrás, porque yo, ¿qué hago? Hago flexión de codo, Por las fosas. expongo la fosa olecraniana y como sé que la cavidad es de una, ¿se entiende lo que digo? Entro ahí medio cuneteado y ahí entro directo a la fosa. No existiría.